Félix García Murillón, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenos días, Manolo, ¿cómo estamos? Pues mira, vamos tirando. Ya, De momento vivos, ya, ya veremos. ya en una ciudad como la tuya, que acaba de pasar por unos días gloriosos, Sí. no me extraño. Bueno, lo hemos superado Ya, yéndonos fuera de la ciudad. es uno de Nada los mejor que hacer. trucos, es uno de los trucos Que antiguos. eso ya es otro cantar. Para el año que viene haremos lo mismo si seguimos por aquí. Muy bien. Vamos a ver. Cosas de las que hemos hablado algunas veces más. El colapso, el Sí, decrecimiento y todo eso. Me envías un artículo de Ignacio Muro que apareció en el diario.es. Y ujú. a partir de ahí, pues nos vas a contar algunas cosas. Vamos a eso que se llama. Bueno, hay una parte en la que tienes razón, que es, vas dando vueltas en torno a lo mismo, porque es lo mismo lo que hay. Sí, sí. Sí, tampoco tenemos, se puede aterrizar en cosas más concretas que puedan merecer la pena alguna vez. Pero al final, ¿qué me llamó la atención de este texto? Bueno, en primer lugar, que conozco personalmente al autor, ¿m? Mm, Con el que con él y con otros tres o cuatro fundamos esa plataforma por la democracia en la empresa, de la que te he hablado alguna vez. Yo ahora ahí estoy más en segundo plano porque estaba en el equipo directivo y tal cuando se fundó, pero ahora estoy más de socio de cuota nada más. Y bueno, haciendo algunas cosillas, pero poco. Y bueno, me pareció interesante también porque perteneciendo a un sector, o sea, lo que podríamos llamar la izquierda en general, ¿verdad? Confuso sector, por cierto, donde los haya, como la derecha es también confusa. Pero en cualquier caso, y sobre todo porque eh, hablaba de una serie de cuestiones, ¿no? Que matizaban cosas que habitualmente se dicen en los ambientes que como tú y yo estamos muy claramente en contra del modelo económico que existe en estos momentos y muy en contra de cómo se está abordando todo el tema de la crisis de diverso tipo, ¿no? mm, Y entonces, sin embargo, él hacía algunas observaciones que también las hemos comentado aquí, porque al final hay un poco de repetición, pero que pueden merecer la pena, ¿no? Una es que lo que venimos hablando ya, que de alguna manera estamos en una situación en que evidentemente estamos en una crisis complicada, ¿eh? Es decir, y aquellos males o aquellas situaciones complejas que se apuntaban hace tiempo, pues parece que se están cumpliendo, ¿no? Es decir, el capitalismo, desde que impera el capitalismo como modo de producción, pues desde que se fue imponiendo, normalmente ha ido acompañado de una visión muy optimista de la historia, ¿no? Hay el momento crucial, bueno, de las grandes revoluciones de francesa y tal, que la gente se ilusiona porque por fin el pueblo acaba con los poderosos, ha tomado el poder y empieza la sociedad democrática. Y claro, a los 5 años tienen 500.000 franceses que mueren conducidos por los delirios de grandeza de un monarca que es Napoleón, ¿no? Dices tú, Dios mío, si la revolución trae eso, uf. Pero bueno, quiero decirte que eso es lo que hay, pero hay un cierto optimismo, ¿no? La exposición científica, la exposición universal de Londres fue la exaltación de la ciencia, de los logros de la ciencia, de cómo la ciencia y la producción del modelo económico que había iba a conducir a la humanidad a cotas de progreso nunca vistas antes. Es decir, esos momentos que ya empiezan a quebrarse y de alguna manera se recuperan, la quiebra posiblemente más fuerte, la que conduce a la Segunda Guerra Mundial y además la que empieza a desvelar lo que ha supuesto la revolución proletaria universal guiada por los principios marxistas-leninistas en un país como Rusia, que ha conducido al Gulag, cosa que desde el anarquismo criticábamos, pues la gente estaba así como un poco más descolocada. Pero es cuando surge ese pacto social en el cual realmente sí hay una mejora generalizada en ciertas cuestiones, ¿no? de las condiciones de vida en muchos países, sobre todo en los países, digamos, del centro, los países del norte, como quieras llamarlo. España tardó un poco más, pero se incorporó, ¿eh?
se incorpora esa corriente. Y en estos momentos ya empezaron los cantos de no, esto no va así, se va a acabar, vienen los límites, luego viene el calentamiento. Y de pronto la sensación que tenemos mucha gente ya es que ya ha llegado. Sí. Que eso que se anunciaba ya está aquí. Estamos en pleno calentamiento global o cambio En pleno climático. calentamiento global y en plena crisis globalizada, ¿no? En la que luego para la segunda parte iba a dedicarme a una parte más diferente, pero bueno, en que aunque hay movimientos potentes organizados, el feminismo, el ecologismo, gente bien intencionada, que cree que se pueden vincular esas diferentes tendencias para avanzar hacia un nuevo contrato social, hay una segunda agenda de las Naciones Unidas que es un esfuerzo de poner de acuerdo a todo el mundo, a 193 países, que circunstancias cada uno de ellos muy diferentes, una cierta agenda de que se vayan a ir logrando equilibrios ecológicos, el agua, la alimentación, una serie de, bueno, los 16 objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Toda una apuesta por ello. Y bueno, pues justo nos ha bastado una pandemia seguida de una guerra para dar al traste con muchas cosas, ¿no? Y dar al traste con la contemplación de, por un lado, de que es muy difícil concretar esos objetivos que son los objetivos de desarrollo sostenible y que es muy difícil mantener las condiciones de mejora que la gente esperaba de la situación. Entonces, parece ser que eso no está claro, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso encontramos que ya el plan de la nueva generación verde, pues ha dado paso a medidas menos pretenciosas, ¿no? A salir adelante, y entonces si hay que volver a usar energías fósiles y si hay que volver a dejar al margen por ahora la agenda del desarrollo sostenible, porque hay tiempos en los que manda en la lógica más descarnada, la lógica de la guerra, ¿no? El militarismo, la geopolítica. ¿Tú crees que la guerra de Ucrania ha trastocado todos esos proyectos o esas intenciones de la Agenda 2030, bueno, la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Yo creo que los ha complicado gravemente. Estamos una vez más en eso que se ha citado muchas veces, ¿no? Del efecto mariposa. Las alas de una mariposa en no sé dónde provocan un no sé qué más allá, ¿no? Entonces sí que es cierto que en este momento una cosa que podría ser incidental, no creo en principio que sea mucho peor que lo que ocurrió en Yugoslavia. O sea, esta guerra no está todavía, aunque ya han acusado de crímenes de guerra al Putin, ¿no? Y a los mercenarios que trabajan para él. Yo creo que lo que hicieron los serbios con los bórias todavía no se ha hecho, ¿eh? Por aquello de mantener las comparaciones y los grados, ¿no? Porque, claro, el genocidio con el pueblo bosnio practicado por los serbios fue brutal. Brutal. Fue de los duros de la historia, ¿no? No, lo que pasa es que es una zona más pequeñita y fue de los duros, ¿no? Y además tardó mucho el mundo occidental en frenarlo. Aquel. De alguna manera tenía parecido con lo de ahora, ¿no? En un momento determinado, Rusia, yo nunca he entendido por qué ha aparecido en países como Moldavia, Ucrania, nunca lo he entendido del todo, y Bielorrusia, ¿no? No tenía claro que sostenían una identidad histórica. Hombre, había oído hablar de las malas relaciones de los ucranianos con Stalin, ¿no? Pero bueno, igual que Yugoslavia se fragmenta en un localismo, aquí diríamos en pequeñas cantones, ¿no? Los cantonalismos que surgieron en España, pues de pronto allí, pero allá más que una crueldad muy notable, ¿no? Entonces, bueno, allí Europa tardó mucho más en reaccionar
en este caso concreto, pues ha reaccionado al día siguiente. ¿Te acuerdas, no? Cuando realmente, bueno, hombre, evidentemente es un país que de pronto invade otro, entonces que eso no tiene vuelta de hoja. Yo lo he defendido aquí, es decir, mire, no, es que lo que ha hecho Putin no tiene justificación, punto. Luego cuénteme todas las historias que quiera, que me parecen bien, pero ese no es el procedimiento. Eso es una invasión ilegítima, y además bombardeando y matando civiles. Eso es que es demasiado claro como para ignorarlo. Pero obviamente no puedes ignorar que la OTAN, Ucrania, lo del Donbass y la represión que había, no sé si me explico. Sí. Hay cosas, ¿no? O sea, la gente tampoco se pega porque no tiene nada que hacer esa mañana, ¿no? Entonces hay cosas, pero en cualquier caso sí que ha distorsionado. Sí que ha distorsionado porque quizá el daño más claro que ha tenido es esa alteración de la agenda, ¿eh? Ese rearme de pronto colectivo, de pronto, ¿no? Resulta que nuestro país tiene no sé cuántos tanques Leopard, pero que ni siquiera se gasta el dinero en mantenerlos activos. Porque supongo su presupuesto no da para eso. Y porque tampoco tenemos un país que tenga pensado que tenga que utilizar los tanques Leopard muy pronto, ¿no? Pero de pronto te das cuenta de esas cuestiones, ¿no? Y de pronto la amenaza de una bomba nuclear pues vuelve a surgir. No sé si una bomba nuclear lanzada, estas que hay de corta estratégicas, ¿no? No sé cómo se llama en concreto, no son tipo Hiroshima, sino de otro estilo un poco más controlado, hubiera hecho más daño que la explosión de Chernóbil, ¿eh? La explosión de Chernóbil no es una explosión de tipo de bomba atómica, pero el daño que hizo y la dispersión de efectos radiactivos que han dañado a muchísima gente, bueno, estuvo fino, ¿no? Entonces, en cualquier caso, digo sí, y luego, por ejemplo, ha dañado mucho a los países que dependían del trigo de Ucrania. El caso quizá más evidente sea el caso del Sahel y de Sudán, ¿no? De gente que realmente se está muriendo. Es una hambruna que no se conocía desde hacía tiempo. Yo creo que había que volverse. No, no está siendo primera página porque estamos hablando de Ucrania. Están hablando, quiero decirte. Pero quizá la actual de Somalia y Sudán tenga bastante parecido con la que hubo, tú lo recordarás como yo, la de la guerra de Nigeria, ¿no? De Biafra, perdona. Sí, Tú lo sí. recordarás. Aquella fue brutal, ¿no? Y las fotos de los niños absolutamente muriéndose de hambre, yo la tenía una foto de esas en mi habitación, porque fue de los acontecimientos que influyó mucho en mi vida, ¿no? Es decir, Dios mío, ¿esto cómo puede ser, no? Esto no lo hemos visto ahora, pero sí ha descolocado. Ha descolocado a todo el mundo, de pronto Alemania es belicista, de pronto los finlandeses también se apuntan a la OTAN y la gente ha perdido. ¿Qué pasa? ¿Qué va? Y bueno, claro, las industrias de armamento ya me siguen, ¿no? Se han puesto ciegas a vender, como es lógico, ¿no? Y como pasó con la pandemia, de pronto también. Y eso es lo que la gente ahora, incluso hemos tenido suerte, de alguna manera, ¿no? Porque te acuerdas, tú recordarás que todos pensamos, bueno, yo también lo pensaba, que cuando llegara el invierno iba a haber problemas serios, ¿no? Y de pronto es uno de los inviernos del cambio climático. Sí, que les ha salvado, digamos, A todo de... el mundo le ha salvado. Sí, El invierno más cálido sí. en la historia creo que es en la historia de Europa, vamos. No sé si hay restos de épocas muy pretéritas, pero un invierno muy saludable. Que incluso en mi casa que bajaron la calefacción se quejó mucho la gente, pero luego no se cogió ya nada, porque tampoco hacía tanto frío, ¿no? Entonces, y sí que ha descolocado, y bueno, y una cosa que es muy concreta, es decir, cuando había una serie de paralelos, confluencias de movimientos diferentes, pues lo que pasa es que la geoestrategia, la geopolítica adquiere un protagonismo enorme, ¿no? Y además está clara la pelea, aparecen problemas nuevos, es decir, la pelea, no nuevos, pero el papel que juega China para realmente hacerse con el control de muchas cosas, ¿no? Y luego, eh, en esta precariedad, en esta dureza, ¿no? Ya pasó la pandemia, ¿no? Esta sensación de que los problemas realmente desbordan y realmente no se llega a controlarlos, porque lo que se ve al final es que sí hay decrecimiento,
pero el decrecimiento del que hablan los ecologistas, como sentido propuesta positiva, claro que está decreciendo. Si la desigualdad está creciendo, ¿no? O sea, hay gente, el nivel de vida está decreciendo para muchísima gente. Han decrecido la capacidad de los salarios, la capacidad las clases más modestas, las que están en el umbral de la pobreza, que en España son 11 millones o algo, y cercanos, que estás apuntando de acá 15 millones de personas, claro que han visto decrecer. Están viviendo el decrecimiento. El decrecimiento como consecuencia de que efectivamente el modelo de satisfacción de la necesidad del consumo en esas cuestiones no se puede aplicar, y bueno, pues lo que les está ocurriendo es que están viendo cómo se degradan sus condiciones de vida. Y claro, y en esos momentos, ¿qué es lo que te ocurre? Es decir, que es uno de los factores que alimenta más a la extrema derecha. La extrema derecha no crece es posible que haya algunos cuantos señoritos ricos que les den dinero porque aquello de que defienden estar en contra de medidas de control del Estado, una serie de cuestiones, ¿no? Pero los que le votan no son ellos, ¿eh? Los que le votan al final son gente, lo que hablábamos el otro día del populismo, ¿no? Gente que está pagando la factura. Y gente que está pagando la factura y que está decreciendo, ¿no? Entonces, de alguna manera el capitalismo lleva décadas no proponiéndonos, sino el decrecimiento, es decir, está recortando empleo, recortando salarios, recortando ayudas sociales, ¿no? Intentando recortar el estado de bienestar, el estado social de derecho, ¿no? Que era, bueno, pues sí estamos decreciendo, ¿no? Es decir, y entonces, claro, y eso, como pasa siempre por el decrecimiento, no le gusta a nadie. Yo lo digo siempre, que pedirle a la gente que decrezca, a la gente como agenda de lucha, joder, estás proponiendo una cosa, vamos a sufrir todos, que es lo que hace falta. No, mire usted, vamos, ilusióneme con algo, ¿no? Vamos a vivir de otra manera para vivir mejor, más solidarios, por ejemplo, también lo dicen, ¿eh? Pero como la palabra que ha hecho historia es el decrecimiento, ¿no? Una palabra que ha hecho mucha historia, ¿no? Y que se ha quedado muy grabada. El decrecimiento unido al colapso. Claro, el colapso es de crecimiento, a tope, pero no para todos. O sea, una parte de la población no va a notar una pérdida de calidad de vida, ¿no? De ninguna manera, ¿no? Entonces, a eso me refiero en que estamos en un momento que claro que se degrada la ecología, y entonces el problema en estos momentos es recuperar el problema que tenemos todos, es decir, cómo recuperamos una situación en la que seamos capaces de ir avanzando hacia un nuevo contrato social en el que las condiciones de vida y la economía real no esté sometida a la economía financiera, ¿no? Es decir, lo hemos visto hace poco, el último detalle que a mí que es muy claro eh, de lo que ocurre, ¿no? Es decir, resulta que falta dinero para cosas muy urgentes y se hunde un banco y al día siguiente hay 30.000 millones de euros, ¿no? Al día siguiente. ¿Te refieres a lo de Credit Suisse, Y al otro, al Estados Unidos. al Silicon Valley? Claro, y dices tú, pero ¿por qué no hay el mismo dinero para otras cosas? No, es que si no les pagamos hay un efecto en cadena y entonces esto es un desastre. Bueno, el efecto en cadena de la pobreza de los más pobres está siendo en cadena, ¿eh? Y están viviendo mucho peor, en todos los sentidos. Incluso con la pandemia, claro, las cifras de mortalidad fueron muy superiores a las de otros años. Bueno, repase usted lo que está ocurriendo de verdad. Repase cómo, es decir, cómo de alguna manera la gente ya está sufriendo, ¿eh? Un deterioro en lo que entienden realmente por bienestar, que es estar bien.
y que el bienestar de la humanidad parece que desde tiempo inmemorial y ahora también está vinculado a consumir más energía. Y eso ocurre en todo el sur pobre. Lo que necesita es consumir más energía, poder encender la calefacción con frecuencia, poder disfrutar de ir a la compra y comprar cosas de consumo agradable, suficientes. La gente necesita ese tipo de energía, necesita esas condiciones, y eso es lo que está decreciendo para ello. Entonces, es la lógica del capitalismo financiero dominante, que está imponiendo la afirmación, que al final está imponiendo lo mismo que parece que algunos ecologistas proponen, el decrecimiento. Señores, hay que apretarse el cinturón, pero es que no nos vamos a apretar todos igual, ¿no? Y entonces, en ese sentido yo recupero y defiendo la elección de las Naciones Unidas. Vamos a buscar un desarrollo sostenible. Vamos a buscar que la gente crezca. La gente crezca, lo que pasa es que crezca en los valores, en satisfactores que realmente satisfacen el bienestar de las personas. No en valores, en mercancías que lo que satisfacen en las cuentas de resultados de los que controlan ese mundo de la economía, del gasto, del lujo, de lo que tú quieras, ¿no? ¿Y cuáles son esos valores que redundarían en el bienestar? Pues obviamente, es decir, que obviamente todas las propuestas que van en el sentido de mayor igualdad y de mayor solidaridad y de mayor cooperación. Es decir, hay una cosa, por ejemplo, muy sencillita, es decir, es un mínimo ejemplo en cualquier caso. En las cooperativas de uso de vivienda, te estaba diciendo, ¿no? Que tú las conoces, voy a hablar varias veces. Las cooperativas de consumo, es decir, hay una movida grande en ese sentido. Y al mismo tiempo de la lucha contra los productos alimenticios que no van a ningún sitio, ¿no? Es decir, lo que se llama los productos ultraprocesados, que son nocivos, que es que usted en salud y bienestar y por lo tanto deje de comer esas cosas. Pero no es que deje de comer esas cosas para comer otras cosas que tienen más calidad, ¿no? Y deje usted de identificar, disfrutar de bien porque tiene un coche privado que le permite ir de un lado para otro, consumiendo gasolina. Igual hay que reforzar mucho más el transporte público, ¿no? Y Pero hay que entonces sí que reforzar mucho más. estás proponiendo de crecimiento en el sentido que lo propone otra gente, es decir, Claro, de lo crecimiento. superfluo, lo innecesario, y vamos a lo que tú estás diciendo, transporte público, cooperativismo, apoyo mutuo. Claro, pero es que en estos momentos, si te fijas, por ejemplo, la Comunidad de Madrid en la que yo vivo, pues el gobierno que nos gobierna, apoyado en la derecha, hay una gente descontenta con el Estado y con todo, ¿no? Pero que no les defiende. Resulta que se quedan tan contentos porque recortan impuestos, pongamos por caso. Y al final se deteriora la salud pública y se deteriora la educación pública. Eso es un hecho en Madrid. Ha vendido la moto. Está decreciendo lo que tendría que crecer. Y está creciendo lo que no tenía, lo que tendría que decrecer. Lo que hay Pero, que cambiar es los factores en los que, los vectores en los que sitúas, en qué te fijas, ¿no? Félix, los que utilizan el término de crecer, el concepto de crecimiento, van en el mismo sentido que tú. Hablan Claro que van, si no, si yo. de crecer en determinadas cuestiones y de crecer en otras. Ya, pero yo sigo diciendo que cuando tú tienes que sintetizar en un lema que concite el apoyo masivo de la gente y sobre todo el apoyo de las clases más desfavorecidas, que es en principio a las que yo intentaría trabajar, ¿no? No puedes proponer lemas que intuitivamente dicen lo contrario de lo que están buscando. Es decir, ¿tú crees que el palabra de El palabra crecimiento es un error, es ya lo he dicho mil negativo? veces, lo sigo diciendo. Es Y negativo. conceptualmente, además, yo sí que creo que en estos momentos hay muchas esferas de la vida comunitaria en las que hay que crecer.
crecer en general. Y una es en el acceso a los bienes de primera necesidad, a la sanidad, a la educación. El acceso, por ejemplo, Madrid ha conseguido por primera vez desde que había ya cumplir los índices de aire limpio. Y se nota, ¿eh? Ayer me fui a dar una vuelta al Monte del Pardo, que tiene unas vistas, es un monte precioso, y tiene el Palacio del Pardo en medio, por cierto, pero ¿qué le vamos a hacer, no? Pero el monte es precioso, es muy bonito. Es más de pinos y olivos, donde estuve yo era olivos lo que había. Y de pronto vi las pistas de Madrid, había un día azul, y se veía bien limpio. Porque Madrid, eso de mirar yo estaría a 8 kilómetros o 9 de los edificios más altos, y se veían con nitidez. Esto en tiempos no se veía, vamos, incluso todavía hay días en que no se ve, porque se monta esta neblina. Bueno, en Castilla hay muchas calimas, ¿no? Sí. Pero que a veces no es contaminación, es calima. Bueno, sí es contaminación de arena del desierto, pero no es contaminación de la otra. Pero un aire transparente, es decir, eso se ha mejorado, ¿no? Y el transporte público en estos momentos en Madrid, pues es casi gratuito ya, no para quien debiera ser, pero más gratuito todavía, ¿no? Más barato. Pero decir que sí que hay cosas que se hacen y se pueden hacer. De conseguir una ciudad, hay propuestas. Vamos a crecer una ciudad con más árboles, con más espacios públicos, con más espacio, una serie de cuestiones, con menos coches privados circulando, todo eso es crecer. Entonces, de alguna manera, fíjate, por ejemplo, cómo el lema yo también fue un revulsivo profundo para el feminismo. Porque ahí puso un dedo en la llaga, muy buena. Entonces, quéjate con el hecho generalizado de que cantidad de mujeres, por no decir casi todas, en algún momento de su vida han sufrido diferentes formas de abusos. Entonces, claro, se sintieron llamadas por ese lema, porque era un lema que representaba muy bien. Ahora la sanidad pública ha logrado una manifestación masiva porque efectivamente hay cierta conciencia en Madrid. Oiga, que queremos médicos. A eso me refiero. Entonces, una manifestación para pedir el decrecimiento, yo creo que no la vas a conseguir en tu puñetera vida. Vas a conseguir unas manifestaciones, eso, para proteger el medio ambiente, para una serie de cuestiones. Pero cuestiones que están más relacionadas con el bienestar real y sobre todo con el bienestar real de esa capa de la población que es la que está en la pobreza o en la pobreza extrema o a punto de caer en la pobreza, ¿no? Esa es la que tiene que unirse. Entonces, creo que y los sindicatos no acabamos de encontrar lemas que aglutinen a la clase obrera. Está absolutamente fragmentada y gran parte de ella muy contagiada por convertir el trabajo en pura mercancía, ¿no? Y sin capacidad de conciencia de clase. Entonces, eso es un problema que tenemos los sindicatos, y si no lo conseguimos cambiar, pues el mundo de trabajo difícilmente va a cambiar, ¿no? Pero claro, la famosa lucha por las 8 horas, pongamos por caso, fue una lucha importante y aglutinó, ¿no? La lucha en estos momentos por un puesto de trabajo digno, esa podría tener, con un salario digno, esa podría tener más efecto, ¿no? Pero los sindicatos no acaban de conectar con la gente que está en estos momentos en situaciones de explotación dura. No acabamos, porque yo soy miembro de un sindicato, ¿no? A eso me referiría. Entonces el artículo iba en esa línea de cambiemos la terminología un poquitín, esta que te pasé y tal, ¿no? Y vamos a defender otras, o sea, vamos a atacar vamos a dejarnos de guerras culturales estériles, que eso es otra también. Vamos a chocar, o atacar directamente las lógicas del poder, el capitalismo financiero dominante, que es el que está machacando. Es decir, situaciones como, al final la población ha soportado que el Estado se quedara con el desfalco de la Caja Madrid, ¿no?
Sí, ¿te refieres a que paguemos lo que se ha gastado el Estado En en salvar Caja Madrid se en la calculó unos banca, la Caja 60.000 Madrid y millones que otros? puso. Caja Madrid y otros, no solo Caja Madrid. Bueno, pero Caja Madrid fue la perla de la corona, ¿no? Mm, Porque allá además estaba luego un ministro, ¿no? mm, O un exministro, ¿no? Y había sindicalistas de pro en el Consejo de Administración. ujú. Pues eso no lo hemos conseguido. Es decir, sería un frente muy claro para unificar, pero bueno, no acertamos en esa cuestión. Entonces, claro, aparte de que te despistas una cuestión, porque además vamos a tener que incrementar las luchas en la línea de subsistencia y en algunos casos subsistencia a niveles básicos. Que la población que tiene dificultades para comer bien todos los días no es despreciable. Estamos hablando de 8 o 10 millones de personas en España. Y 8 o 10 millones de personas son muchas, ¿no? Son muchas. Ujú. Sobre todo si ves una a una y cara a cara, ¿no? A eso me refería. Bueno, entonces, nada más que el artículo me parecía muy bien, es este de Ignacio Muro. Era una llamada de atención a buscar otro tipo de lemas que pudieran realmente vincular a la gente, ¿no? A, a eso, a eso se refería, ¿no? Muy bien. Pues cambiamos de tema. Vamos a otro que también es actual, que también se habla mucho de él, que ya aparece en los medios de comunicación generalistas y la gente empieza a escucharlo más. Me refiero a la inteligencia artificial. Los retos jurídicos de la inteligencia artificial a través de casos reales. Es un artículo que se publicó también en un medio de comunicación. Se titula, el nombre del medio es The Conversation, o cómo se De pronuncia. conversación, la conversación, pero en inglés. Lo que pasa es que se escribe en varios idiomas. Bueno, es de María Isabel Montserrat Sánchez Escribano, que es de la Universidad de las Islas Baleares. Y dice que la inteligencia artificial está cada día más presente en todos los sectores de nuestra sociedad, tanto que ha llegado incluso a ser calificada como la nueva electricidad. Dice que los sistemas inteligentes tienen ya la capacidad de analizar su entorno y actuar de forma autónoma, demostrando en ocasiones ser más eficaces que los humanos. Dice esta mujer que esto entraña de por sí importantes riesgos desde el punto de vista tecnológico, pero también jurídico. Y nos cuenta algunos de ellos, Sí. como tú los has Bueno, sí. resumido. De entrada, volvemos a lo anterior, ¿no? Estamos siendo ya testigos del cambio. Sí, sí. O sea, es que estamos a punto de terminar dentro de 20 años no conociendo el mundo en el que vivimos. Es una exageración, pero de alguna manera sí. Es decir, lo que tú habrás visto, lo que todo el mundo que los escucha habrá visto, esto de los sistemas, los chat apps, esto que te contestan todas las preguntas, Sí. que además ya el buscador de Google, por menos que es que yo manejo, pero el de Bing lo intenta también y más o menos igual, ¿no? Es que ya le puedes hacer preguntas directamente a la barra de ahí, ¿no? Y te las contesta. Claro, no es lo otro está más elaborado. Es decir, y te das cuenta además que todo lo digitalizado está creciendo a una velocidad enorme, porque parece que es casi exponencial. Y esa comparación que hacía a mí me parece que es muy afortunada, ¿no? Claro, nosotros estamos acostumbrados, pero la aparición de la luz eléctrica cambió las sociedades a una gran velocidad. Mm. Claro, yo no lo recuerdo eso, ¿no? Pero cuando las ciudades por la noche se encendían con la luz de gas, claro, la noche no era un momento para salir, más que cosas muy concretas, ¿no? Porque la ciudad estaba oscura. La oscuridad para los seres humanos no nos produce mucha tranquilidad. Entonces, la electricidad lo cambió todo, la posibilidad de muchísimas cosas. ¿Eh? De las casas tenerlas encendidas, iluminadas, ¿no?
La gente vivía más bien en penumbra constantemente porque no podías tener tu casa muy encendida, ¿no? Yo recuerdo perfectamente vivir en una casa con candiles de aceite, candiles de carburo y todo ello, es decir, con velas. Y recuerdo el día que llegó la primera bombilla y se encendió en mi casa, que aquello era alucinante para todos, adultos y no veas los más pequeños, lo que no nos podíamos creer lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y te quedarías mirando a la bombilla no sé cuánto tiempo, ¿no? Sí, 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 pero además lo tengo presente, es decir, recuerdo que las caras de la gente, el momento, la gente subida en el poste de madera por donde llegaban los cables de la energía eléctrica. eh, bueno, ese es un recuerdo de esa Claro, infancia. pues de alguna manera el profundo cambio que se produjo a partir de ahí y otras cosas, y la aparición del coche, del transporte ese estilo, cambió demasiadas cosas en un Sí. periquete, ¿no? Pues es posible que en estos momentos estemos asistiendo a cambios muy importantes. Algunos ya los damos por supuesto, ¿no? Y das por supuesto que tú te haces un análisis de sangre y al día siguiente consultas en tu ordenador y te sale el análisis con los datos que lo llevas y a lo mejor ni se lo lleva, ni lo imprimes siquiera, llevas el teléfono con el documento, ¿no? Es una chorrada, Sí. pero bueno, no es tan chorrada al final. Es decir, porque te hacen cosas que no se hacían, ¿no? Que no se hacían. Entonces, la inteligencia artificial lo está llenando todo, absolutamente todo. Y lo notas, pues en eso mismo, que notas como, cuidado lo que dices delante del teléfono, aunque esté aparentemente apagado, ¿no? Porque, oye, todo se sabe al final. Sí, es curioso también, eso también lo he observado, ¿no? Claro, Que has tenido una conversación y de repente a la página siguiente que entras en internet te aparece publicidad relacionada con algo que tú estuviste hablando con alguien, pero no por teléfono, ni escribiéndolo. Es decir, tu teléfono estaba escuchando, claro. que no hubiera una Entonces, persona detrás son las escuchando. cosas que la gente, claro, había un librito reciente de Byung Han que era la infocracia. Es decir, va a ser superada la democracia no por la infocracia, es decir, porque al final vamos a estar controlados por los que controlan estas cosas. Entonces, estos daños jurídicos que hacía, claro, porque al final se puede, la recogida de datos y el manejo de los datos que se recogen muchísimos de cada uno de nosotros, y lo has dicho tú, y la mayor parte de ellos sin enterarte. Mm, Ahora te parece que te tranquilizan, ¿eh? Te tranquilizan en el sentido de que cuando vas a entrar a una página, te sale una página que tienes que tachar 12 cosas, ¿no? Otras son más compasivas y simplemente te dicen que no están apuntados a nada y que si quieres confirmarlo, lo ves en un periquete. Pero hay otras que son muy incómodas, ¿no? Y aún así todo dice, bueno, ya, esto se enteran casi seguro, porque luego lo que tú dices lo notas. Cuando empiezas a escribir una palabra en la barra y te la completa solita. mm, Y además te completa hacia lo que tú estás buscando, no hacia otra historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, claro, los problemas que primero que plantea son qué hacemos con tantos datos, quién los está manejando, cómo los maneja. ¿Eh? Porque dependemos de cómo se recogen y de la calidad de la recogida, ¿no? Entonces ya se ha comprobado y ha habido un caso jurídico, ¿no? Ahí lo ponían, tal, Wisconsin contra Loomis, ¿no? Dos empresas, ¿no? Que demostraron en una empresa que el algoritmo predictivo de una agencia que era Compass para detectar, ¿no? Quién tenía acceso a determinados beneficios, no, quién tenía riesgo de reincidencia delictiva, lo cual exigía la justicia tratarles de otra manera en una condena o implantar otros procedimientos de control, y resulta que demostraron que el algoritmo tenía un sesgo de raza. ujú. Entonces, sistemáticamente los negros eran más proclives a la reincidencia, ¿no? ¿Por qué lo tenía? Porque, claro, los datos al final
los ha metido un ser humano, ¿no? Y los sesgos los llevamos todos con nosotros. Y de alguna manera, pues eso lo tienen, ¿no? O lo mismo, Amazon utilizaba un algoritmo de aprendizaje profundo, Deep Learning, que llaman, que al final yo no sé de qué va. Lees de vez en cuando, pero no acabas de enterarte porque en este momento la profesión de experto de inteligencia artificial se los están sorteando porque hay por todas partes y claro, hay que tener una formación muy sofisticada, ¿no? Pero este algoritmo de Amazon, digo que se dice Amazon, creo, contrataba, tenía un sesgo en contra de las mujeres. Entonces, el número de mujeres, el porcentaje de mujeres que llegaban a la fase final para ser entrevistada por contratación de la empresa, para la contratación, era muy inferior al de los hombres. Un sesgo te lo has comido con patatas. Entonces, claro, quienes manejan la inteligencia artificial ahora, claro, la gente se le está avanzando. No, vamos a ver cómo se hace esto, cómo se toman las decisiones, los algoritmos para tomar decisiones. Son muy importantes y ayudan mucho. Y sabes que se manejan incluso en diagnóstico clínico, en diagnóstico legal. Hay algoritmos que les permiten asesorar en casos jurídicos con más rapidez y con la misma superior fiabilidad, ¿no? Pero claro, los algoritmos que toman decisiones, hay que ver cómo funciona la trazabilidad y la explicabilidad, por qué toma la decisión que toma, ¿no? Y que no solamente es un producto técnico al final, sino que es un producto técnico que ha sido diseñado por alguien. Y es responsable. O sea, lo que se está indagando es cuál es la responsabilidad que hay detrás de estas cuestiones. Además, cuando te dicen en el banco, esto te lo han dicho cantinas, no, es que no está funcionando la red, no ha funcionado bien el ordenador. Claro, dices tú, un momento, eso me suena ya a un mantra, ¿no? A mí no me cuente eso. Cuénteme por qué no funciona. Y quién se ha equivocado en estas cuestiones, sobre todo cuando se repite, ¿no? Entonces, si se toman decisiones, por ejemplo, en Holanda, estos son los ejemplos que te pone esta gente para explicarte cuáles son los problemas que está viendo. Es decir, resulta que hay una demanda porque consideran que el algoritmo SIR, un sistema de indicación de riesgos, que pretendía combatir el fraude fiscal, el fraude a la seguridad social, con una invasión desproporcionada y discriminatoria de la privacidad, no se decía a nadie ni quién lo había diseñado, ni cómo estaba diseñado, ni cómo se utilizaba. Y claro, es un algoritmo que se mete en tu vida privada. O sea, si hay algo que uno procura que sea secreto, existe al médico, ¿no? Eso no lo tiene por qué saber nadie. Si no, lo hemos fastidiado, ¿no? Luego vienen claro, es decir, dos accidentes con un avión Boeing en 2018 y mueren 346 personas. Y resulta que es un error de diseño. ¿Quién paga esa indemnización? Porque la culpa ha sido del sistema de inteligencia artificial. La siguiente, los sistemas de inteligencia artificial son muy vulnerables a los ciberataques. Ha habido recientemente, ahora no recuerdo cuál ha sido, pero un ciberataque en un sistema español. En el Hospital Clínic de Barcelona. Es el Hospital Clínico. Que ahí hay datos por un tubo y esos datos pues son complicados, ¿no? En otro lo tienen que llevar a unas personas urgentemente y los aparatos dirigidos por algoritmos digitales que controlan que no se muera en el camino, va y se muere. Ha fallecido, ¿no? Y es un error. ¿Quién lo paga? Entonces la gente hay esa parte enorme, ¿no? En la relación nueva con la tecnología y lo humano, ¿no? Parece que tienes que demandar, no vas a demandar a un algoritmo, vas a demandar al que lo ha diseñado, ¿no? Y al final, cuando hay un caso de discrepancia entre la máquina y el humano, en un asesoramiento para tomar una decisión, ¿a quién das prioridad?
Y cuando falla la inteligencia artificial, ¿quién es el responsable? ¿Quién paga la víctima? De luego lo paga ya directamente con lo que le ha pasado. Pero ¿quién indemniza a la víctima? Si a eso le añades todo este campo de las demandas jurídicas, añádele el campo de todo lo que la inteligencia artificial y todos los avances tecnológicos prodigiosos que se están llevando a cabo, al final la sospecha que hay está vinculada a lo que te comentaba el último día del largoplacismo. Nos podemos encontrar con un mundo en el que una élite de la población mundial, económico-cognitiva, apoyada por unos sistemas digitales de un sofisticado que te mueres, convierte una especie de gueto y el resto que le den. Entonces, y además eso acompañado con una versión nueva del Gran Hermano que puede ser muy complicada, porque en este caso concreto, claro, el riesgo profundo que puede existir en una situación, en este crecimiento tan desmesurado de la inteligencia artificial, es que es un instrumento de control de la población y un instrumento igualmente para poder incidir en la población. Es decir, si tú manejas todo esto, puedes introducir, gracias a los sistemas de control, te decía que controlan quién va a delinquir, controlan cómo funcionan los grupos que defienden determinadas cosas, pueden terminar contribuyendo al famoso panóptico, pero el panóptico ya absoluto. Todo el mundo, o sea, el ojo, que lo ve todo. que lo ve todo. Ahí no sé si te has llegado tú alguna vez, que un día que yo borré un mensaje en WhatsApp y me mandaron a continuación una imagen de Jesús como Sí, que decía eso, alguien conoce tus secretos, tus más ocultos secretos, ¿no? ¿No te llega a ti nunca ese? Sí, eso. Es gracioso, ¿no? Es decir, Dios ha visto el mensaje que tú has Dios borrado. ha visto el mensaje así. Es gracioso, te ríes, me río también. Pero claro, esto ya tiene menos gracia. Es que alguien se ha enterado de lo que tú haces. O sea, que cuando yo era jovencito, los ficheros de la policía eran los porteros, eran los policías que iba investigando, no sé, contarían los teléfonos. Pero es que ahora los bancos de datos que deben de tener de ti, de mí y de cualquier hijo de vecino, claro, porque la capacidad de manejar datos se ha disparado, ¿no? Y entonces la capacidad de conocer, es decir, a fondo cómo son las personas, porque al final trazan tu huella y te aparecen los productos. Algunos son muy chuscos. Yo, como quizá lo único que utilizo para comprar alguna cosa suelta de vez en cuando son libros, y fundamentalmente extranjeros y fundamentalmente en Amazon, pues claro, Amazon cada X tiempo me manda la selección de libros que debo comprar. Y la verdad es que acierta. No me lo voy a comprar porque tengo una actitud muy racional frente a la compra de libros, ¿no? Pero me mandan los títulos muy apetitosos para mí. Porque sabe de qué vas. Porque sabe no solamente lo que he comprado, que habré comprado 20 libros, o sea que tampoco es una cantidad, pero sabe lo que consulto, ¿no? Consultas cosas para ver si te lo compras y además sabe el tiempo que te paras. O sea, no que pases por, sino que te paras en, y eso ya no. Entonces, esas cosas en las que generan esa sensación, por un lado, de todo de lo nuevo que se nos viene encima y lo difícil que va a ser de gestionar, o que está siendo ya de gestionar, el bloque de riesgos, que era esos aspectos jurídicos, ¿no? Que te decía antes, ¿quién paga? ¿Quién paga la factura? ¿Quién es responsable de qué? Y cuando el algoritmo, pues estamos hartos de ver de películas que el algoritmo de la nave espacial dice una cosa, pero el capitán Kirk, el comandante Kirk era, ¿no? De Star Trek, Bueno, sí. su intuición le dice que no es así, ¿no? Y gana. Pero algunos dicen que eso ya se va a acabar, porque efectivamente
los otros sistemas van a llegar a una sofisticación muy elevada, ¿no? Pero no solamente esa parte de la ciencia ficción, sino es la parte, obviamente, de que eso se convierta en una mecánica fuera de control. Fuera de control y, por lo tanto, difícil de solventar en un momento determinado. Es decir, porque es decir, volver a la edad de Viera, bueno, sería una exageración, pero que de pronto a nosotros, lo que tú decías, a partir de mañana se iluminen ustedes con luz de aceite de esta, nuestra maleabilidad es grande, ¿no? Pero podemos enfrentarnos a una sociedad en la que además se instaure lo que funciona de vez en cuando, los nichos en los que están las élites que viven como Dios, y luego, bueno, haremos lo que podamos el resto de los mortales, ¿no? Entonces la inteligencia artificial está empezando a verse ya que efectivamente sí que está creciendo y que va a ser complicado. Muy bien, pues como sobre ese tema me temo que volveremos no una vez más, sino muchas Sí. veces más, porque como tú dices, estamos empezando no, ya estamos en ello también, pues iremos descubriendo cosas, viendo lo positivo, lo negativo, analizando y todo ello, volveremos sobre el tema. Lo que quiero decir con esto Ya, es que ahora se nos acabó el tiempo. muy bien. Mm, Siempre se acaba el tiempo. Siempre se acaba, sí. Lo dejamos aquí y la semana que viene, si no hay problemas, volvemos a hablar, ¿de acuerdo? Efectivamente, de acuerdo. Muy bien, Félix. Nos vemos la Pues semana que viene. Muy bien. hasta Pues que entonces. tengáis un buen día y que con tamames vivamos mejor.